Ya hablamos en uno de los episodios de la leyenda de Caldi y cómo surgió el descubrimiento del grano de café, y en donde comienza el camino de esta bebida hace muchos años. Pero ahora vayamos a buscar info sobre las primeras cafeterías de la historia. Buscate un lugar cómodo y quédate unos minutos más conmigo para disfrutar de este micro episodio de Bloom Podcast. Y hablando sobre café, se dice que fueron los musulmanes quienes en el siglo XV metieron el café en Persia, Egipto, Turquía y África septentrional. La región de África septentrional o África del Norte está ubicada al sur del mar Mediterráneo, limitando con el Mar Rojo al este y al oeste con el Océano Atlántico. Contiene además el desierto más extenso del mundo, el desierto del Sahara. El desierto del Sahara. Kiba'an o Kibahan, como lo quieran pronunciar, fue la primera cafetería del mundo y abrió sus puertas en 1475 en Constantinopla, actual Estambul. El café no llegó a Europa hasta 1615 de la mano de los venecianos. Con el paso del tiempo se fueron creando más y más cafeterías, pero eran exclusivas y solo admitían a diplomáticos e intelectuales. En un momento la bebida fue prohibida por los ortodoxos y conservadores en la Meca en 1511 y en el Cairo en 1532. Pero la popularidad del café era tan grande que obligó a las autoridades a cancelar el decreto. Los viajeros europeos contaban infinidades de historias de esta inusual bebida de color negro oscuro, hasta que en el siglo XVII el café había hecho su propio camino a Europa y se popularizó en todo el continente. Como en toda historia, hubo opositores que llamaron a esta bebida como la invención amarga de Satanás. Con la llegada del café a Venecia en 1615, la controversia fue tan grande que el Papa Clemente VIII se metió en el tema. Según ellos, tenía el olor del Islam y parecía más bien un sustituto del vino, el mismo que se usa en la Eucaristía. Obviamente, antes de tomar una decisión, el Papa Clemente se decidió a probar la bebida y la encontró tan satisfactoria que le dio la aprobación papal. Bebida de Satán Minga, la bautizó y fue, esto se queda acá. No creo que haya dicho eso, pero por ahí debería andar. Por más polémica que haya habido, en las principales ciudades de Inglaterra, Austria, Francia, Alemania y Holanda comienzan a surgir las casas de café, donde se convierten rápidamente en centros de actividad social. En Inglaterra aparecen lo que ellos llaman universidades del penique, llamadas así porque por el precio de 1 centavo se podía comprar una taza de café y entablar una conversación. La primera cafetería en Londres se abrió en 1652 y para mediados del siglo XVII ya había más de 300 cafés en la capital inglesa. Las cafeterías fueron un lugar de encuentro de grandes liberales y frecuentados por grandes filósofos. La actividad política que se producía en las cafeterías ya se volvía un problema para algunos. Fue así que en 1676 el fiscal del rey en Inglaterra pidió el cierre de las cafeterías, citando crímenes en ofensa contra el rey Carlos II y el reino. Las reacciones no se hicieron esperar y tuvieron que revocar el edicto de cierre. Ya a mediados del siglo XVIII, todas las ciudades europeas tenían cafeterías.
En otras ciudades, por ejemplo, en Viena, la historia de las cafeterías comienza con la batalla de Viena en 1683. Por otro lado, en Rusia se prohibió el café con penas de tortura y mutilación para quien lo consumiera. Tanto era así que si la policía encontraba a alguien en un estado de crisis nerviosa, lo atribuían al café. Ya esta bebida se había establecido en todos lados y el café iba conquistando países e incluso hasta artistas, como el compositor alemán Johann Sebastian Bach, quien en 1734 compuso su cantata del café, que sonaba algo así. Hoy en día en Italia siguen vigentes algunos cafés de trascendencia histórica, como el Café Baratini Milano en Turín, fundado en 1858. Dato pochoclero y para los cinéfilos, en 1969 se filmaron en su interior algunas escenas de la película The Italian Job y La estafa maestra. Otro café emblemático es el Café Florian, abierto en 1858. Es todavía un punto masivo en la plaza de San Marcos de Venecia, a los pies de la Torre del Campanario. Por otra parte, en Inglaterra tenemos el Edward Lloyd's Coffee House, abierto en 1685, quien ostenta el título de uno de los más antiguos de Londres. Desde un comienzo se le asoció con el comercio marítimo a tal punto que el lugar dio origen a un grupo de comerciantes conocido como Society of Lloyds. Si nos vamos para el barrio latino de París, abrió sus puertas en 1686 el Café Le Procope, o Le Procope, así pueden buscarlo en Google, todavía en funcionamiento. Durante el siglo XVIII fue centro de reunión de intelectuales. Un dato del color fue que el gorro frigio, símbolo de la libertad, se exhibió ahí por primera vez. Entre sus clientes revolucionarios figuraron Cordeliers, Robespierre, Danton, Voltaire, Rousseau, Diderot y Marat. A ver, esperen que le voy a preguntar a Teres cómo se pronuncia todo esto. Se pronuncia Cordelier, Robespierre, Danton, Voltaire, Rousseau, Diderot y Marat. Y la cafetería que dijiste anteriormente se dice Le Procope. En Nueva York, un paso obligado es el Café Reggio, todavía en pie, situado en Greenwich Village. Abrió en 1927 y se lo recuerda como el bar del capuchino, porque importó la primera máquina de espresso a la Gran Manzana. Hay muchísimos lugares con una gran historia detrás de su café. Acá en Argentina existen infinidades de cafetines donde poco a poco vamos a ir descubriendo en este podcast. Tal vez no encontremos el mejor café, pero vamos a encontrarnos con una excusa social para sentarnos en lugares donde sucedieron infinidades de historias. Los espero la semana que viene y como siempre, que tengan un excelente día con buena vibra y buen café. Hasta la próxima. Bloom Podcast. Bloom Podcast. Podés escuchar este y todos los episodios en iVoox, Spotify y YouTube. Y nos podés seguir en @holacorchete para estar más informado de cuando sale alguno nuevo.